También la cuenca Loja-Malacatos, donde hemos encontrado improntas de insectos en antiguos fondos de lagunas, que en un principio fueron saladas y luego se convirtieron en salobres, es decir, que fueron poco a poco perdiendo su condición de agua salada para volverse agua dulce. ¿Por qué? Porque se iban levantando, alejándose de los mares, enriqueciéndose con el agua de las montañas. Otra cuenca, la cuenca de Girón Santa Isabel, el río Jubones, un lugar hermoso. Y lo que quiero que vean estos paisajes porque los lugares, mejores lugares para conseguir fósiles son desiertos, pelados, donde podemos ver rocas. Es lo más bonito porque mientras otros le ruegan por el agua, el paleontólogo en cambio agradece que no haya agua, ¿no? Aunque a veces en inviernos, los inviernos suelen ser aquí mortales, terribles. También tenemos improntas de hojas que están emparentadas con la vegetación de la actual Amazonía. ¿Sí? Es decir, que estamos cada vez más claros de que todo eso fue una selva con cuerpos de lagos más grandes, vean pequeños camaroncitos. Otro lugar hermoso es la cuenca de Nabón, al sur de la Suay, cerca de la provincia de Loja, donde hemos encontrado mamíferos gigantes también, toxodontes hermosos que estamos estudiando hoy en día, más perezosos gigantes de estas edades. Estoy hablando de una edad que está alrededor de los 10 millones de años. Estos animales que les estoy mostrando tienen casi 10 millones, es decir, son una joya. Este es hermoso porque existieron aquí en el Ecuador estos armadillos gigantes de concha rígida, conocidos como los gliptodontes, ¿sí? Son parientes de los armadillos chiquitos, pero la diferencia es que estos tienen una concha rígida y aparecen en la película de la Era del Hielo, ¿no? Eran muy torpes así para moverse. Eh, Estos son muy primitivos, los que están en esta zona más ecuatorial de Sudamérica son muy primitivos y son chiquitos, mientras que cuando llegó la era del hielo, estos animales terminaron siendo verdaderos tanques enormes. Eran tan grandes que en Argentina muchas comunidades de indígenas hacían sus casas dentro de las conchas de los animales, ¿no? Era la gran megafauna de la era del hielo. Y resulta que aquí de este lado están los más primitivos que eran más bien más pequeños. Miren, estos son dientecillos, pedazos de cráneos. Este es lindísimo porque es un armadillo, esta vez sí de concha plegable, pero que vivieron también hace 10 millones de años en Nabón. Y esta es una nueva especie que la estamos publicando en este momento. Se llama Nabón dacipus, pues le estamos dedicando a Nabón. Y Madeni a un paleontólogo que fue el primero que llegó a hacer estudios directos en esa cuenca. Y miren lo que encontramos. Rara vez en paleontología se encuentran esqueletos completos, solo trabajamos con pequeños pedacitos. Y para eso hay que saber mucha anatomía comparada de los grupos para poder saber si es una especie nueva o algo que ya se conocía, ¿no? Luego llegamos a este momento que ya es más conocido como la era del hielo, ¿no? Ya prácticamente el último millón de años, donde sí hay que tener claro que el planeta no se congeló por completo, sino solo los casquetes al norte y el sur, y en la parte ecuatorial había bajado la temperatura alrededor de los 7 grados centígrados. O sea, Quito estaría unos 7 grados centígrados más bajo, pero aquí hay una cosa importante. Nosotros le tenemos a los Andes, a la cordillera, es decir, que el casquete de nieve del Pichincha, del Cotopaxi, estaba mucho más bajo. Sí, seguramente entre 1000 y 1500 metros más bajos, o sea que Quito era un páramo enorme, un páramo eh, con cuerpos de agua y bueno, todo esto. Eso importante. Y en ese momento aparece lo que es el contacto entre Norteamérica y Sudamérica, que es Centroamérica, ¿verdad? Este Centroamérica, por un lado, cortaba toda la comunicación entre los dos mares, el Pacífico y el Atlántico, y por el otro lado permitía la migración de las especies de vertebrados continentales. Y aparte de eso, todo lo que es la circulación de las corrientes marinas en este momento también logra cambiar por completo, porque si tenemos esta parte sobre todo congelada, donde no permite la circulación de de la corriente circumpolar, que es una de las más importantes del planeta, obviamente todo se va a cambiar, ¿no es cierto? Todo se va a, en este caso, lo que antes era caliente se va a enfriar más. Entonces ayuda con el tema de la era del hielo y también al mismo tiempo suceden todos estos movimientos que dan origen también a las glaciaciones que tienen que ver con los movimientos de nuestro planeta, del eje de nuestro planeta, con respecto también al Sol, y que han sido cíclicos, se los conoce bastante bien, y que aparentemente en este momento, en los últimos 100 mil millones de años, todo esto sucedió como al mismo tiempo. Entonces, esta última era del hielo fue muy grande, muy importante, y cuando se terminó,
el cambio también fue súper grande en el planeta, sobre todo para las especies como nosotros, para el humano, porque nosotros también tuvimos un impacto enorme ya en este momento. El gran intercambio biótico, como les contaba, especies que logran migrar de norte a sur y de sur a norte. En Sudamérica se vio súper alterada por la entrada de ungulados, de mamíferos con cascos, y también los carnívoros. Ahí entró el dientes de sable, entraron los lobos, incluyendo el mismo perro, ¿no? Y le cambiaron a la fauna sudamericana que normalmente estaba constituida de perezosos, de armadillos y de marsupiales. O sea, les conocemos hoy en día solo a las raposas, pero la cantidad de especies de marsupiales que hubieron en este momento era mucho más grande, increíble. Y en nuestra cuenca amazónica, lo único que hemos encontrado de esta edad, más reportado, es un pedazo de mandíbula de un mastodonte, ¿no? Este primo lejano del mamut y del elefante que vivió en este momento en toda Sudamérica y que aquí en los Andes y en la costa los hemos reportado por todo lado. Quito está lleno de fósiles de mastodontes, pero en la cuenca amazónica solo se ha reportado un pedazo de una mandíbula arrastrada cerca del lago Agrio, ¿no? Entonces, es como que lo único que tenemos ahí. Y algo que todavía, que otra vez es otra historia, te reportan de un hallazgo, pero de pronto un día ya no hay nomás, ¿no? Las cosas tristes que pues vamos a ver qué pasa. Y esto en los últimos tiempos es las ilustraciones, primero de este gran mesozoico, el origen de la cuenca amazónica con perezosos gigantes, armadillos, toxodontes. No hemos encontrado todavía en nuestra cuenca amazónica tortugas gigantes que en Colombia, Perú existen por todo lado. No hemos encontrado a este terrible gigante, el cocodrilo más grande de todos los tiempos, el Purusaurus, que solo el cráneo tenía 3 metros, ¿no? Es una cosa increíble. No lo hemos encontrado aquí, pero en Colombia y en Perú sí. ¿Saben por qué no lo hemos encontrado? Porque faltan paleontólogos. Falta ir al campo a hacer investigación, ¿sí? No porque el Ecuador, no sé, nosotros tenemos demasiado, o sea, somos un país hermoso. Luego, en la era del hielo, en el Pleistoceno, también tenemos, están habitados por la gran megafauna pleistocénica que al final de todo este momento, hace 10.000 años, termina por extinguirse y da paso a nuestro momento. Y creo que con eso les agradezco muchísimo. Intenté apurarme, creo que está bien. Y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su presentación. ¿Me pueden decir, por favor, si me escuchan con el micrófono? Ah, sí, sí, ya escucho. A ver, vamos a continuar con la ronda de preguntas, por favor. No sé si alguien del público tiene preguntas. De parte de los asistentes que están virtualmente, por favor, si escriben las preguntas nos ayudarían bastante. ¿Alguien de aquí tiene preguntas? ¿No? 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 Ya. Eh, los dinosaurios, en pocas palabras, fueron solamente grupos terrestres. Y la anatomía comparada nos dice que normalmente la forma de locomoción, los arcos que forman en su cintura pélvica y escapular son rectos, totalmente rectos. Entonces, por ejemplo, un cocodrilo recta de esta manera, ¿no? Una tortuga es un poco así, mientras que el dinosaurio es completamente así. O sea, este arco es importantísimo porque es toda la anatomía la que cambia. Entonces, fueron divididos de esa forma. Son las patas rectas y fueron solamente terrestres. Eso a largo, así muy fácil, muy rápido, porque también hay muchas características en los cráneos, muchas características en la parte pélvica mismo, en las divisiones entre dinosaurios, adentro de los dinosaurios. Pero esa principalmente son los arcos que forman las dos cinturas, la pélvica la pélvica y la escapular, tienen que ser rectos. Ese es lo primero y más importante. Ya. Sí, también tengo otra. En el internet siempre salen un montón de historias, no se sabe si algo es cierto o es falso, pero, por ejemplo, en Colombia decían que encontraron una titanoboa, así una Ajá. serpiente enorme. ¿En serio existió? Hubo Titanoboa acá. es colombiana, es muy famosa, está en los bosques que tendrían que ser parecidos a los nuestros, ¿no? En los antiguos bosques del Mioceno. Es probable que vivió en toda la cuenca amazónica, tanto desde el norte hasta el sur, pero Titanoboa es colombiana, es muy famosa porque encima los fósiles que aparecieron fueron ¿qué digo? Fueron muy bonitos, importantes para la descripción sobre todo. Porque imagínate, tienes en una sola boa, en una serpiente, tienes unas 2.000 vértebras con unas 4.000 costillas y encontrarte eso no es, a veces, muchas veces no ayuda mucho porque todo es muy parecido, ¿no? Pero encontrarte pedazos del cráneo, dientecillos y todo eso es lo más valioso. Y eso es lo que ellos encontraron. Entonces, sí, Titanoboa es del Mioceno, es un fósil colombiano y ojalá que algún día aparezca en sedimentos ecuatorianos.
Sí, sí. ¿Alguien más, alguna otra pregunta? Eh, Una pregunta, yo tenía entendido que las aves todavía seguían siendo del mismo grupo taxonómico que los dinosaurios. Sí, normalmente en zoología las aves están dentro de los clados de los dinosaurios. De hecho, hasta el día de hoy se piensa que los dinosaurios nunca se extinguieron, sino que son las aves. Sí, entonces sí, sí, están muy emparentadas. De hecho, los dinosaurios y aves son mucho más cercanos, o si no, son exactamente lo mismo que los reptiles. Los reptiles están lejísimos, pero de hecho el